Le puse de título a esto que quiero compartir. Quiero hablarles de hoy en adelante. ¿No? En lo que viene para la iglesia, de eso quiero hablarles. Generalmente los aniversarios son emotivos, pero a veces un poco aburridos porque empieza la hermanita y el hermanito a contar toda la historia de la iglesia. A veces es bueno, pero cuando se reitera mucho, es un poquito para los que venimos de tantos años, ya es cansador, ¿no? Algunas historias las conocemos de memoria. Preferí en esta noche contarles lo que viene para la iglesia y no lo que pasó. Y le puse de título La batalla continúa a este mensaje de hoy. Primera Samuel, capítulo 17, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Una de las historias más conocidas de la Biblia. Y voy a leer este capítulo. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efesdamín, situado entre Soco y Aseca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero oriundo de Gat salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo: yo desafío al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y esos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también esos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, solían tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él:
¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Qué se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas se ha abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y este mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ceñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David, detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte, con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Quise leer todo el pasaje, pensando en aquella gente que hace poco que está viviendo la vida cristiana y no conocía todo el texto de la historia. Quiero decirles algo y por qué elegí este texto entre varios que vinieron a mi mente para este día. Tenemos un gran desafío por delante. Y quiero que te concentres en que todo lo que te voy a decir es personal, familiar y como iglesia. Que puedas pedirle a Dios bajar esta palabra a tu vida personal, a tu familia y a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no hablo solamente a las 4 paredes, sino al plan de Dios para la iglesia. Y creo que tenemos un gran desafío por delante. Cómo lograr en medio de tanta crisis de toda índole
nuestro país está viviendo una crisis de todo índole que, como siempre he enseñado, tiene su raíz en el mundo espiritual. La Argentina tiene una tremenda crisis espiritual y de valores éticos y morales. Y eso trae a la luz toda la crisis que vivimos, económica, social, política, de injusticia, de violencia y todo lo que usted pueda enlistar, todo es consecuencia de una crisis espiritual. ¿Cómo lograr en medio de tanta maldición del avance de los tiempos antes del fin que están profetizados en la palabra de Dios? ¿Cómo lograr prepararnos para ser la iglesia que celebrará las bodas del Cordero de Dios? Aleluya. ¿Cómo en este nuevo tiempo de la iglesia entender todo lo que se dijo mal, lo que se enseñó mal y lo que se hizo mal por siglos en la iglesia para ahora hacerlo bien? ¿Cómo por años y años se dijo el Señor viene pronto, así que no hagamos nada porque viene pronto? ¿Cómo por años creímos que íbamos a ser implantados de unas alas cuando viniera el Señor para salir volando con Él? ¿Cómo hemos dicho, digo, no es que lo haya dicho yo, pero digo porque soy iglesia, me hago cargo? ¿Cómo hemos dicho que no nos debíamos contaminar con nada fuera de las cuatro paredes de una iglesia, porque teníamos que encerrarnos aquí hasta que el Señor nos venga a buscar? Pero lo más trágico es que acá adentro tampoco hacíamos nada para que el Señor nos venga a buscar. Y así podría seguir, pero no es mi estilo criticar la iglesia. Condeno siempre la crítica de la iglesia, pero solamente para que entendamos que Dios estaba esperando algo y ese algo se está produciendo en este tiempo. Estamos en un tiempo fabuloso de la iglesia de Jesucristo, pero Jorge, acabas de decir que es un tiempo tremendamente maldito. Claro que sí, es el mejor tiempo porque la luz alumbra mucho más en la oscuridad. Cuanto más oscuro, más alumbra la luz. Es un tiempo fabuloso, un tiempo extraordinario. Los que ya hemos pasado de los 50 para arriba, estamos viviendo lo que soñamos y a veces ni llegamos a soñar porque pensamos que nunca iba a pasar o que por lo menos nunca lo íbamos a ver nosotros. Y está pasando ahora. Por eso Yochar hablaba de los días que viví, de tanta emoción, de tanto, me explotaba el corazón y en medio del agotamiento era el gozo de decir, qué privilegio de estar donde estoy en este tiempo. Por eso me gozaba cuando veía a alguno de ustedes. Hoy justo, ayer me dijo que hoy no venía, Betty no está. Estaba en un momento ahí en el Congreso y era una batalla espiritual tremenda lo que estaba sucediendo y la información que nos venía de adentro del Congreso, de las operaciones, de la compra de voluntades y era una cosa tan fuerte lo que estaba viviendo y de golpe parábamos todo ahí y nos podíamos orar porque no sabíamos ni qué hablar ya y en un momento yo salgo de ahí y llovía y hacía frío y me encontré con Betiana. Me la crucé así de golpe. Le di un abrazo, unas ganas, porque estaba viendo a la iglesia del encuentro ahí, como para tocarla. Y ayer se lo dije, ella hoy me escribió algo muy lindo como consecuencia de eso. Pero es un tiempo fabuloso. Y la cosa no está bien en el mundo visible, y hay crisis, y yo sé que hay muchos de ustedes que la están pasando mal y que por ahí tienen dificultades para pagar sus cuentas y sus compromisos, porque hay una crisis terrible en la Argentina, y la peor crisis es cuando hay incertidumbre, no sabe lo que va a pasar. Eso es lo peor, cuando no hay reglas claras de lo que va a suceder, no sabe ni cómo prevenirse. Si yo sé eso, pero quiero decirte que no posiblemente, es imposible que te vaya mal. ¿Escuchaste? Es imposible que te vaya mal. Si acaso vos te mantenés en Dios, es imposible. Dios nunca permitirá que un hijo de Dios sea humillado, que sea menospreciado. No va a permitir que un hijo de Dios bendiga pan, dice la palabra. Y eso es cierto. Y cada vez que hubo una crisis económica tremenda en el país, esta iglesia recibió favor sobrenatural, milagros que nunca había recibido incoherentemente en medio de las crisis. Y eso se va a repetir ahora en el nombre de Jesús. No es la predicación, pero obviamente
Tenés que estar enfocado en Dios, tenés que invertir tiempo en Dios, en algunas cosas que voy a decir ahora, para que esto pase, obviamente. Pero si vos sos un hombre, una mujer de Dios, firme, parado en la roca en el Señor, haciendo lo que Dios espera que hagas, es imposible que te vaya mal o que te afecte una crisis económica. No te va a tocar. Va a pasar a un lado y al otro, pero a vos no te va a tocar. Por eso digo, es un tiempo fabuloso el que estamos viviendo. Y como se profetiza en la palabra, los tiempos se irán complicando, pero la iglesia se irá levantando. Va a ser un ejercicio asimétrico. La iglesia va a ir creciendo en la medida que crezca la maldición, pero siempre un paso más, porque se va a levantar soberana a reinar juntamente con Cristo. Entonces tenemos una escalada de gigantes a vencer por delante, claro que sí, pero confiamos en un Dios que aplasta gigantes. Y algo, claro, yo prefería que fuera distinto, pero Dios es así. Dios no te va a correr nunca a los gigantes de tu vida. Mis primeros años de cristiano yo le pedía, sacalo de acá, reventalo, córremelo, aplastalo. Y no se movían. O sea, ¿cómo es el asunto este? Que no se mueven. Claro, hasta que fui a verlo a David y a Goliat. Y David no le dijo, Señor, ahora, infarto. Ahora, Señor, voy a decir algunas otras cosas, pero voy a tener problemas en casa. Bueno, no sé, que tengan un apuro y salgan corriendo, qué sé yo. No pasó nada de eso. El grandote estaba ahí. Y yo me imagino que David no le decía, ¿qué hace? ¿Qué anda? Yo creo que David estaría viendo ese monstruo frente a él. Ahora voy a hablar de eso. Tendremos una escalada grande de gigantes que vencer de aquí en adelante, en lo personal, como familia y como iglesia. Pero creemos y confiamos en un Dios que aplasta a los gigantes. No los corre, te da la autoridad en el nombre de Jesús para que los voltees con una sola piedrita. Alabado sea el Señor. Y hay algunas cosas que veo en David ahí que son muy pertinentes para el tiempo de hoy, que tenemos que tomarlas. Son como si David hoy estuviera acá diciendo, che, miren lo que yo hice. Miren lo que yo hice para este final. Porque David era un tipo como vos y como yo, no tenía nada en particular, en especial, y encima a la hora de la batalla física era un pibito. Así que no tenía ni fuerza física especial para derrotar a un gigante. Entonces es como si él estuviera esta noche acá diciendo, che, miren, les cuento cómo lo hice yo. Y yo creo que como lo hizo él, es como debemos hacerlo para este tiempo de la iglesia. Lo primero que veo ahí en David es un deseo ardiente de ver a Dios actuando. Un deseo apasionado. Lo veo ahí como queriendo ver la grandeza de Dios. Poner el título que tengas, porque yo ni le puse título a esta parte. Lo veo a Dios desesperado por verlo a Dios ser Dios. Si te gusta un título. Porque todo lo que dice tiene que ver con exaltar el nombre de Dios, no habla nada de Él. Porque hasta cuando habla del oso y de las bestias dice, mi Dios me salva de ellos, me deja vencerlos a ellos. Así que se lo da el crédito a Dios. ¿Está un poco alto esto? Está bien allá al fondo. ¿Está bien? Ok. Entonces bajame los retornos porque me estaba retumbando mucho acá. Lo veo a David como desesperado en que Dios sea Dios. David quería ser protagonista del plan de Dios. ¿Viste cuando yo te digo, me maravillo cada mañana cuando digo, wow, Dios tiene un plan impresionante? Estos días, cada vez que tenía que ir a lugares trascendentes, decía, qué tremendo, Dios tiene un plan para esto. Y yo voy en su nombre a ser protagonista de ese plan. Y David quería ser protagonista del plan de Dios antes de ver el plan que Dios tenía para él. Pensaba más en la grandeza de Dios que en él quedar bien. Él decía, mi Dios hizo esto conmigo y mi Dios va a hacer esto con este. Y el Dios que yo sirvo hace estas cosas. David no era el que decía, viste como hoy los pastores decimos, no, y estaba ahí la persona desahuciada y yo oré por él y se sanó, para la gloria de Dios. Pero siempre vamos primero nosotros, ¿no? Pero David no. David solamente se desesperaba porque Dios fuera Dios y engrandecer el nombre de Dios.
ese deseo ardiente por ser parte del plan de Dios, hará que Dios se goce de usarte para su gloria. Dios está esperando una iglesia que esté pensando en cómo Él se agiganta, en cómo Él se engrandece y no cómo Él nos engrandece a nosotros. Y esa es la ecuación. No digo que lo hicimos con mala intención, pero muchas veces pensamos, quiero el poder de Dios, quiero ser engrandecido y quiero canalizar ese poder. Quiero crecer en mi vida, en mi ministerio, para que la gloria se manifieste. Y eso es una cuestión que cuesta mantener el equilibrio. Y lo que Dios está esperando, una iglesia que esté concentrada, desesperada y apasionada, porque Dios se manifieste con poder, porque Dios se engrandezca. El éxito principal del sábado pasado del obelisco fue que los que organizamos decidimos que ninguno de nosotros subiría a esa plataforma. Y sentimos que eso le agradó a Dios. Entonces Dios está esperando una iglesia que esté desesperada por ver cómo Dios se hace famoso y no como nosotros somos famosos por Dios. Hola. Otra cosa que que está vinculada, está pegada, es que su confianza estaba en Dios y no en Él. Entonces, a veces esperamos sentirnos fuertes en alguna cuestión para avanzar, y eso Dios no funciona así. Es más, muchas veces funciona absolutamente contrario a eso. Cuando más débiles estamos, cuando más abatidos estamos por cuestiones, por circunstancias, es cuando más Dios los usa. Las noches más gloriosas de esta iglesia han sido cuando yo no molesté porque estaba mal físicamente o estaba abrumado por cuestiones que me pasaban y yo no molesté al Espíritu Santo con mi cabeza. Ustedes nunca se enteraron, pero yo sí lo sé. Y veo a David confiando en Dios y no en él. No miró sus limitaciones, sino que miró al Dios que haría el milagro a pesar de sus limitaciones. O sea que él lo dijo, uy, ¿qué hago yo contra ese? Él dijo, wow, qué impresionante. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vos vas a hacer que esto le gane a eso. Y me quiero poner en primera fila para disfrutar de tu victoria. Eso me impacta. Como dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y no se midió en el mundo visible con su adversario, sino que se midió en el mundo espiritual. Y cuando nos medimos frente a los gigantes en el mundo espiritual, es ahí donde cobramos valor y entendemos que todo lo podemos en Cristo porque Él es nuestra fortaleza verdaderamente. Y tenés que empezar a medirte contra tus problemas y contra tus gigantes y contra tus dificultades en el mundo espiritual y no en el mundo visible. Porque los cristianos las batallas las debemos librar en el mundo invisible y no en el visible. Las libramos en el mundo espiritual y Dios muestra las consecuencias en el mundo natural. Pero las batallas hay que librarlas en el mundo espiritual. Ayer conversábamos una cuestión de un tema que no se resuelve. Y yo le dije a una persona, ok, mira, estuve pensando esto. Eso no puede ser. Acá hay una persona que no sabemos quién es, en un aparato de este país burocrático, hay una persona, ni sabemos quién es, pero hay una persona que está impidiendo que esto se resuelva. Así que le vamos a ordenar a esa persona en el mundo espiritual, porque ya hemos hecho 80 trámites y no funciona. ¿Sabes lo que estoy ayudando yo a una persona a ayudarlo en un problema? Y digo, mira, acá estamos fallando. Estamos buscando cómo resolvemos esto y hay que resolverlo en el mundo espiritual. 2 días tardaron y apareció la respuesta. Así es Dios. Y David no se midió en el mundo visible con su adversario, sino en el mundo espiritual. Por eso él hablaba siempre de cosas espirituales. Nunca le habló. El otro le dijo que soy yo, que venís con un palo, que soy un perro. Lo medía por lo que veía. Pero David lo medía por lo que no veía con estos ojos, sino con el Dios que iba a destruir al gigante. No tuvo en cuenta su historia pasada tampoco. No tuvo en cuenta la historia hasta hoy, sino que tuvo en cuenta la historia que se escribiría a partir de hoy de la mano de Dios en su vida y a través de su vida. Y vos tenés que escribir
la historia que Dios va a permitir que escribas desde hoy en adelante y no la que escribió el diablo para atrás. Porque cuando vos recordás de dónde venís y te apichonás y las maldiciones que recibiste y las herencias de maldición y las palabras que te marcaron, estás reconociendo el poder del diablo en tu vida. Pero desde que Cristo compró tu vida y la compró con sangre en la cruz, hay que escribir una nueva historia de la mano de Jesús. Él no tuvo en cuenta su historia pasada, sino la historia que se escribiría a partir de ese día con la grandeza de su Dios. Me gusta también otro consejo de David. Es como si David estuviera diciendo mientras va el relato: no te achiques, persevera, actúa. Aunque todo diga no, vos, si Dios te lo dijo, actúa. Y David fijó sus ojos en la meta y no se desvió hacia ningún lado. Tenía alrededor suyo gente que lo quería llevar para otro lado. Porque lo que él estaba mirando y hacia la meta estaba yendo era un imposible para los que lo rodeaban. Así que todos los que lo rodeaban intentaban que se redireccione. Pero él no se dejó redireccionar, no se dejó cambiar. No volvió con las ovejas, no volvió a buscar la comida, no le hizo caso a nadie. Él dijo: ¿perdón? ¿Ese tipo atenta contra mi Dios? No tengo otra cosa más que hacer que ir hacia Él, en el nombre de Dios. David puso su enfoque en Goliat y no se apartó de ese plan. Y esto es lo que hay que hacer hoy. No te asustes con los gigantes, enfócate en los gigantes y empezá a avanzar hacia ellos, en vez de retroceder apichonado porque te está atacando. Cuando vos retrocedes es porque te estás defendiendo vos y no podés. Pero cuando vos estás yendo en el nombre de Dios, el gigante va a tener que retroceder. El gigante te aplasta y viene así. Pero cuando vos reaccionás y dejás de mirar atemorizado y pones tus ojos en Dios, la ecuación cambia y decís: ok, este está en problemas porque no es conmigo, es con Dios. No es conmigo, es con Dios. No es conmigo, es con Dios. Y comenzás a avanzar vos y el gigante tiene que retroceder porque deja de verte a vos y empieza a ver al Dios que estás invocando, que lo va a partir al medio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dáselo fuerte a Dios. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Sé fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Sé fiel en lo poco. ¿Cómo te puedo ayudar? Hay algunas cuestiones que por ahí parecen pequeñas, pero que son las que activan la grandeza de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para David? ¿Que matara a Goliat? No. El plan de Dios para David es que sea el rey de su pueblo y que le iba a sellar con un eslogan publicitario que iba a atravesar los siglos hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Este es uno conforme a mi corazón. ¡Wow! Ese era el plan de Dios para David. Goliat fue simplemente una de las estrategias del diablo para que no se cumpliera el plan de Dios profetizado por Samuel. Y por la fidelidad en este día, por no esquivar al gigante, por no escaparse por un atajo, por no disimular la realidad, por enfrentar, porque David dijo: Dios me va a llevar allá, yo fui ungido, Dios me va a llevar allá. Y aunque en el medio aparece un monstruo de 3 metros, si Dios lo dijo, Él lo hará. Y no hay gigante que pueda impedirlo. Así que hay cosas que por ahí no te parecen trascendentes, pero son las cosas que te van a llevar a lo trascendente. Sé fiel en lo intrascendente aparentemente y vas a lograr la trascendencia de Dios. Porque Dios no le va a dar una grandeza al que no supo qué hacer con un poquitito, como la parábola de los talentos. Yo creo que todo lo que Dios planeó en mi vida me lo dio cuando decidí lo que decidí en el 91, estoy seguro de eso. Aunque me parecía una cosa menor. Y así podría dar testimonio cualquiera de los pastores. Las cosas grandes de Dios vinieron como consecuencia de las primeras decisiones tomadas en pos de la meta. Viene un tiempo que Dios te va a desafiar a tomar decisiones para ver si calificás para la meta final que te quiere llevar. Y si lo haces, nunca en tu cabeza pasó la gloria que Dios te va a dar. Otra cosa que me gusta ahí de David, que él me está aconsejando cuando yo lo leo, es
que David controlaba las emociones, todas, las buenas y las malas. Lo vemos ahí con todo lo que le pasaba alrededor, con todo lo que le decían, con todo lo que veía. El pibe, inmutable. David no fue dominado por su miedo, sino por su fe. Había un momento ahí frente al gigante y las circunstancias que habían dos poderes intentando dominar a David. El miedo y la fe. Y yo creo, no sé, me imagino, no lo dice la Biblia, debe haber arrancado bien el miedo, yo creo que sí. Yo lo veo a David como que dice, no puede ser, ¿quién es este tipo? ¿Quién es el qué? ¿Qué es? Si este tipo es un incircunciso. Hasta que lo vio. Cuando lo vio me parece que el miedo le sacó 1 metro de ventaja. Pero de golpe, ese otro sentimiento, ese otro pensamiento comenzó a crecer. Mi Dios tiene límites. Mi Dios tiene un poder limitado. Mi Dios no puede vencer un gigante. Mi Dios no puede lograr este milagro. Entonces empezó a crecer ahí, como un gigante. Comenzó a dominarlo a él y a achicar el miedo dentro de él. Y eso pasa cuando vos crees por encima de lo que ves. El miedo comienza a disminuir cuando vos exaltás el nombre del Dios que te va a dar la victoria frente al gigante. Cuando vos comenzás a declarar la grandeza del Dios que te va a dar victoria en circunstancias, el miedo comienza a tener mucho menos efecto, porque el miedo opera en vos, no puede operar en la naturaleza de Dios. El miedo opera en vos. Si cuando vos exaltás a Dios, lo que haces es acrecentar la naturaleza de Dios en vos y disminuir la tuya. Por eso el miedo disminuye y la fe se agiganta para que avances a pesar del miedo. El dominio propio, el gobierno del Espíritu Santo te va a dar fortaleza para la batalla. Hay una fracción de segundos a veces que marca la diferencia en las acciones frente a las circunstancias difíciles, frente a los gigantes. Es una fracción de segundos donde te gana la vista o te gana la fe. Si acaso pudieras pedir, a mí me ha dado muchas victorias en lograr eso. Si acaso puedas pedirle a Dios que te dé una unción, un discernimiento para esa fracción de segundos del comienzo de la batalla. Yo siempre empiezo con el miedo, pero cada vez dura menos. Porque he ejercitado la fe. Entonces voy rápido a apretar el botón. Me tomo unos segundos antes de actuar. Aprieto el botón de la fe y el miedo comienza a disminuir. Y eso pasó con David. Hay que sujetar nuestro temperamento al temperamento de Dios y nuestro carácter al carácter de Dios. Y me impacta ahí, como te decía antes, David tenía la humildad de los ungidos, que no están buscando protagonismo de ellos, sino el protagonismo del Dios de ellos. Y cuando vos buscas el protagonismo de tu Dios y no tu protagonismo, Dios encima te hace protagonista. Una cosa más. David dependía absolutamente de Dios. Radicalmente, 100%. Su dependencia de Dios era absoluta. Sin estrategia para la batalla, sin armamento, pero con Dios. Y vos podés no tener una gran estrategia, podés no tener una gran sabiduría, podés no tener un gran armamento, pero si le tenés a Dios, lo tenés todo. Y Dios suplirá lo que te falte. Y eso va a hacer encima que se engrandezca más la figura de Dios en vos, porque vas a reconocer que fue Él y no fuiste vos. Sin estrategia, sin armamento, pero con Dios. Che, grandote, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. Solo Dios.
En la misma frase, pero con el miedo ganando es, hey, sos un gigante tremendo, yo soy muy chiquitito, yo estoy muerto de miedo, yo no encuentro la vuelta para vencerte, pero por ahí Dios me ayuda. La misma ecuación desde el miedo, pero la ecuación desde la fe es si sos un monstruo tremendo, sos gigante, humanamente no tengo posibilidades, pero vos no venís en nombre de nadie más poderoso del que yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Hay victoria para mí, no hay riesgo. Eso hay que decirle al diablo cuando venga a enfrentarnos. Los cristianos le damos al diablo mucha licencia y mucho más tiempo del que deberíamos darle para que nos moleste, para que nos perturbe, para que nos atormente. Hay que empezar a decirle, mirá, sí, yo sé quién sos y sé la clase de enemigo que sos. No te voy a menorizar, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Yo estoy del lado de Dios. Hay que tener una mirada espiritual de los tiempos que nos tocan vivir. Todo lo que está pasando es espiritual. Hay que ocuparse de la renovación de nuestro entendimiento para valga la redundancia, para entender esos tiempos. Y eso solo se logra creciendo en el Espíritu Santo. A veces nos equivocamos. Felizmente en la iglesia de encuentro hemos entendido esto, pero nos equivocamos creyendo que va primero el huevo o la gallina. Si hay que adorar o hay que evangelizar o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Nada de esto se puede hacer sin rodillas dobladas frente a Dios. Y es indispensable para cualquier batalla vivir tiempos a solas con Dios, orar mucho más de lo que estás orando, adorar mucho más de lo que estás adorando, pasar más tiempo a solas con Dios de lo que estás pasando, indispensablemente. Si los gigantes son más grandes debe ser tu devoción a Dios. Y mientras yo estoy llevando leña al altar cada día y estoy consagrando y sacrificando carne en el altar todos los días en mi relación a solas con Dios, al mismo tiempo salgo de ese altar y estoy lleno de la presencia de Dios y ungido por la presencia de Dios. Entonces puedo impactar a una persona que no pueda soportar la gracia de Dios a través mío y le abra su corazón a Jesús. Y no podremos impactar en nuestra sociedad ni influenciar en nadie si no hemos ganado crédito en lo íntimo. Porque Él ve en lo secreto y recompensa en lo público. Todo está hecho por Dios y para Dios. Y todo depende de Dios. Y estos tiempos que vienen, que son fabulosos, de batalla, de guerra, pero el mejor tiempo de la historia de la iglesia, hay que crecer en lo íntimo para ser de influencia en lo público. Yo quiero alentarte, iglesia, para que juegues tu papel. Quiero alentarte a ser valiente en cada momento y en cada lugar, a ser una iglesia protagonista y no espectadora. Y tengo algo que recordarte en medio de las batallas que nos puedan tocar vivir, para llenarte de pasión, de fuerzas y de valor por lo que viene. Hay una promesa que se cumplirá. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo escuché predicar esto por años, en otras décadas, hasta la mitad. ¿Quién escuchó? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Levante la mano. ¿Qué sigue a continuación? No he predicado lo que sigue a continuación. Bajo vuestros pies. O sea que Dios eligió a la iglesia para aplastarlo a Satanás. No es que Él es pie grande y va a venir y lo va a aplastar. A ver, no sé si entendés. Levante la mano acá las hermanas que calcen menos, no las hermanas de Cenicienta, no. Las hermanas de Cenicienta no concursan. Las que, no quiero decir nada para nada. ¿Quién calza menos de 36 acá? Levante la mano.
Mejor dicho, pónganse de pie los que calzan menos de 36. 35, 34. Pónganse de pie. Yo estaba seguro, vos, Brenda, que si vos me decías 42, yo me infarto acá. Ok. ¿Cuánto calzás, Brenda? 35, ¿viste? Sentate porque Brenda me viene al Penny. Brenda, vení. Mejor vení conmigo acá arriba, vení. Que a vos te va a encantar estar acá arriba conmigo. Miren qué carita que tiene esta piba. Yo la conozco desde que nació. Y cuando yo la conocí, su futuro estaba hipotecado. No había ninguna esperanza para ella. Ella no tenía un Goliat para enfrentar en la vida, estaba rodeada de Goliat. Y no solamente es una preciosa mujer de Dios, sino que Dios dice que con esos piecitos, 35, pero con el Dios poderoso que te cambió la historia, vos vas a aplastar a Satanás en tu vida. Y cada gigante que venga frente a ti, hace así conmigo. Lo vas a aplastar en el nombre de Jesús. Porque no importa cuánto calces. No importa cuánto calces. Tampoco es ventaja si calzas mucho o tenés pata grande. Yo corro ventaja. No. Es la iglesia la que amó tanto que se entregó por ella, la que fue capaz de enamorarlo tanto que dio la vida por ella. Y él dice: yo voy a aplastar en breve a Satanás debajo de los pies de mi novia, la que amo, la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Ponete de pie. De eso se trata. Por eso te aseguro que vienen tiempos gloriosos para la iglesia. Por eso te aseguro que es el mejor tiempo hoy, el que viene. La gloria postrera será mayor que la primera. Por eso te lo puedo asegurar. Porque así lo planeó Dios. El problema éramos nosotros. Dios estaba esperando, como se profetizó este año, el despertar de la novia. Dios estaba esperando que te avives. Nos estamos avivando. Tardamos un poquito más de la cuenta, pero nosotros, mira, algunos ni se avivaron todavía, así que gloria a Dios. Nosotros en la iglesia del encuentro ya nos estamos avivando. Dios hará cosa tremenda con nosotros de aquí en adelante. Veremos su gloria. Habrá que pelear batallas, habrá gigantes como los que se levantaron. Hemos vencido. Miren, espera un poquito, Agus. Esto del proyecto de ley, yo te dije antes del resultado, sea uno, sea el otro, capaz que un día la votan, están buscando cómo meterla por el Código Penal, igual no la van a poder meter entera, así que ya ganamos igual, pero le van a dar algún chupetín bolita para dejar contento a alguno, pero pase lo que pase. Pero acá hubo un mundo contra la iglesia. ¿Escuchás esto? El mundo contra la iglesia. El mundo. El New York Times, el Washington Post, los poderes del mundo. Susan Sarandon. La quería tanto a Susan Sarandon, yo en la película ya no la veo más ahora. ¿Qué se viene a meter con nosotros Susan Sarandon? ¿Entendés este concepto? Por eso tiene una importancia tremenda. Por encima de la excusa de la ley, era el mundo contra la iglesia de Jesucristo. ¿O no escuchaste los discursos a favor ofendiendo a la iglesia? ¿No escuchaste al abanderado del proaborto dar su cierre antes de que perdiera, diciendo que el problema éramos nosotros, la iglesia evangélica? Gloria a Dios, la primera vez que nos nombran a nosotros. El diablo nos tuvo que nombrar.
No es menor. El diablo nos tuvo que nombrar, no es un dato menor. Ese hombre es el despacho que te dije, donde yo viví la experiencia espiritual más fuerte, una de las más fuertes de mi vida, luchando contra los demonios. Me refería a esa oficina. Y ese hombre tuvo que decir, esto es por culpa de la iglesia evangélica. Lo tuvo que confesar el diablo. Estoy contento. Y es difícil y ahora sigue una tras de la otra y nos van a bombardear por todos lados. Pero la iglesia de Jesucristo se ha parado para decir, acá estamos, somos la única esperanza, Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores.